the quiet of the evening light, I unfold another case. Names and stories, wrongs and rights, written on each fragile page. Every line. Comienza Expediente Freisler, un podcast de Basilea Abogados. I read between what's said and not, what they trust in me to see. Estamos en el Tribunal Federal de Minnesota. Se trata de un caso importante, con implicaciones políticas y sociales, ya que no se está discutiendo sobre la interpretación de un contrato o sobre la comisión de un delito concreto, sino sobre los deepfakes, imágenes falsas, vídeos manipulados o discursos que nunca han sido pronunciados. Where hope is merely found, and though the law is cold and still, I try to make... Estamos en el caso Coles contra Ellison, resuelto a comienzos del año 2025. El Estado de Minnesota había aprobado una ley para limitar el uso de estos contenidos durante las campañas electorales. Lo que se pretende es salvaguardar el proceso democrático y que este tipo de contenidos falsos pues no afecten el resultado de estas elecciones. Se prevén incluso penas de 5 años de prisión para quienes elaboren o difundan este tipo de contenidos falsos. Los demandantes habían impugnado la ley, aduciendo que era contraria a la Constitución estadounidense. Y durante el procedimiento, el fiscal general estatal, Keith Ellison, presentó una declaración pericial del profesor Jeff Hancock, un experto de la Universidad de Stanford sobre desinformación y tecnología. Pero cuando el tribunal revisó este informe, percibió en él algo extraño y le pidieron explicaciones a Hancock, el cual finalmente no tuvo más remedio que reconocer que había utilizado ChatGPT para redactar el informe y existían 2 artículos doctrinales completamente inventados y uno que estaba mal citado. Todo obedecía a una alucinación. Hoy la mayor parte de los trabajadores utilizan la inteligencia artificial para trabajar. Da mayor agilidad, a veces mayor pulcritud y desde luego a veces se obtienen mejores resultados en menos tiempo. Pero su uso completamente irresponsable o sin verificación puede generar situaciones complicadas o importantes problemas. Y en el ámbito de la justicia se está dando, de hecho, cada vez con mayor frecuencia. En este primer episodio, tras un breve repaso de algunos de los casos más recientes que se han dado en España y en el resto del mundo, vamos a analizar por qué la inteligencia artificial no es 100% fiable, por qué posiblemente nunca va a serlo y qué pasos debemos llevar a cabo para convertirla en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Lo ocurrido en Minnesota no es ni mucho menos un caso aislado. En pocos meses empiezan a aparecer resoluciones judiciales similares en muchos países, con un denominador común: el uso indebido de la inteligencia artificial, en donde sus alucinaciones aportan citas jurisprudenciales o doctrinales totalmente falsas. Eso sí, con total concreción, inventando fechas, nombres, número de referencia. En España, por ejemplo, tenemos un reciente auto dictado el pasado 10 de febrero de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que resolvía un recurso de apelación penal interpuesto por la acusación particular. En este recurso se contenían numerosas citas a sentencias del Tribunal Supremo y también incluso a un supuesto informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial. La redacción es correcta, la solidez argumentativa es notable, pero los magistrados, cuando están decidiendo acerca del recurso, no encuentran esas sentencias. Le piden a una documentalista del propio Tribunal Superior de Justicia que las busque, que emita un informe al respecto, y esta documentalista verifica que más de las 40 sentencias citadas son directamente falsas, son invenciones. El abogado pidió disculpas sinceras, aducía en su defensa que había utilizado sin verificar esta inteligencia artificial, pero finalmente le ha sido impuesta una sanción por transgresión de la buena fe procesal y del deber de veracidad. También le han atribuido una falta de respeto al tribunal que prevé el artículo 553 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente se le ha impuesto una multa económica que es sobre todo ejemplarizante, no por su cuantía sino por su razón de ser. Asciende a 420 euros, que equivale aproximadamente al 50% del coste que tiene una suscripción anual
a una base de datos jurídica, que si el letrado hubiese utilizado no habría incurrido en estos errores. Pero más allá de nuestras fronteras encontramos asuntos como el resuelto por la Corte de Apelaciones de Gante, en Bélgica, en una sentencia del pasado 18 de septiembre de 2025. En un caso similar, en este caso se trata de un procedimiento de familia, que conllevó la desestimación de las peticiones de la parte que había utilizado indebidamente la inteligencia artificial. Y quizás el caso más llamativo es el caso israelí, donde no es un particular o un abogado o un perito de parte el que utiliza indebidamente la inteligencia artificial, sino que es la propia administración. En este caso, el caso Ben Cohen, el ayuntamiento había denegado el transporte escolar a un niño de educación especial. La funcionaria argumentó la negativa basándose en circulares internas del ministerio, totalmente inexistentes. Aquí vemos que el perjuicio lo sufre directamente el ciudadano. En este caso, además, lamentablemente el eslabón más débil. Afortunadamente, el Tribunal Supremo israelí ha condenado al Estado al pago de las costas, unos 30.000 shekels, que aproximadamente ascienden a 8.000 euros, y casi obliga a la abogada a pagarlas de su propio bolsillo. En 2023 utilizar la inteligencia artificial era como utilizar uno de los GPS antiguos, que sabías que en cualquier momento te podía mandar a la derecha y precipitarte por un barranco. Pero es que hoy es muy distinto. Su razonamiento, su respuesta te hace sentir como que circulas por una autopista recién asfaltada. Todo suena bien, siempre tienes razón, siempre valida la idea inicial que tú tenías. Y el problema es que esa realidad, toda esa argumentación tan válida, en muchas ocasiones es falsa. Es precisamente esa perfección formal del engaño, esa ilusión de competencia, la que nos obliga a plantearnos la gran pregunta. ¿Por qué sistemas en los que se invierten millones de euros cada año, miles de millones de euros, cometen errores tan burdos con tanta convicción? Para comprenderlo, para saber cómo se fabrica una alucinación, es necesario conocer un concepto muy poco intuitivo. Y es que un modelo de lenguaje realmente no sabe nada. Cero. No tiene una biblioteca interna de verdades ni un archivo de datos verificados. Su naturaleza es estadística pura. Lo que ha hecho ese entrenamiento es devorar millones y millones de textos y comprimir el lenguaje en parámetros matemáticos. Cuando le preguntas algo, no busca el texto en un archivo, sino que genera el texto token a token, palabra por palabra, calculando estadísticamente qué fragmento tiene más sentido para escribirlo a continuación. Optimiza que suene bien, que sea plausible, que suene natural y humano, pero en su código no tiene ningún mecanismo para optimizar la verdad. No tiene ningún sistema que priorice la verdad, sencillamente porque no la conoce. Pero si los ingenieros de Silicon Valley saben que sus IAs inventan cosas y saben que precisamente esta es la principal preocupación de sus usuarios, ¿por qué no lo solucionan de raíz? Pues ojalá que la solución fuera fácil. Porque, por ejemplo, si una app o un videojuego tienen un fallo, un bug, sacan un parche, lo actualizan y ya está solucionado. Pero con la IA no es tan fácil porque una alucinación no es un error, no es un fallo de código que puedas borrar. Es una característica intrínseca de la red neuronal con la que está diseñada. Un ejemplo que se utiliza a menudo es el de comprimir una enorme foto en un pequeño archivo JPG. Al comprimir una foto, el algoritmo desecha millones de píxeles, los tira a la basura, para que pese menos, pero mantiene la estructura y los colores de una forma similar para que los puedas reconocer. Todos hemos visto cuando enviamos una foto por WhatsApp que pierde bastante calidad respecto de la foto que habíamos tomado con nuestro teléfono. Pero bien, cuando tú a la IA le preguntas por un detalle que se perdió en la compresión,
El modelo no se queda en blanco. Lo que hace es hacer eso para lo que está diseñado. Rellena el hueco generando palabras que mantengan la coherencia gramatical, argumentativa. Es como ese empleado adulador que siempre quiere complacer al jefe y nunca le dice que o está equivocado o que no sabe la respuesta. Los incentivos de la inteligencia artificial recompensan la fluidez y castigan el silencio y más aún el desconocimiento. Y ahora te preguntarás dónde es estadísticamente más peligroso fiarse de la inteligencia artificial. Pues según los benchmarks, que son las auditorías que se llevan a cabo cada vez que se lanza un nuevo modelo, en conocimiento general el nivel de alucinación es aproximadamente del 0,8%, en datos financieros del 2,1%, y se dispara en disciplinas que exigen fuentes puras. Por ejemplo, en ciencia ya se eleva al 3,7%, y en medicina, donde ya nos estamos jugando cuestiones muy importantes como es la salud de las personas, las tasas de alucinación se elevan al 4,3%. Y el campeón de esta lista negra es el sector legal, precisamente, con un 6,4% de alucinaciones. ¿Qué están haciendo Google, OpenAI, Anthropic para solucionar todo esto? Pues están atacando por principalmente tres frentes. Por un lado, con los agentes buscadores, como Perplexity, que no tiran tanto de la red neuronal, sino que se conectan a Internet en tiempo real y sintetizan lo que allí leen. El segundo frente sería una ampliación masiva de las ventanas de contexto, como hace Gemini. Es decir, amplían la memoria a corto plazo que tiene una IA durante una conversación concreta. Si amplías esta memoria a millones de tokens, les puedes subir 3 libros enteros y decirle que solo responda con esas fuentes. En este caso, teniendo en cuenta, eso sí, siempre qué tipo de pregunta le estamos haciendo y qué contexto estamos hablando, la tasa de error desciende bastante. Y el tercer frente sería la orquestación, una IA que actúa como directora y delega en otras inteligencias artificiales más pequeñas la tarea de buscar datos y verificar que sean correctos antes de darte la respuesta. Asumiendo que el uso de estas herramientas no va a parar, sino todo lo contrario, la pregunta es cómo debemos utilizarlas para aprovecharnos de ella y ser mejores en nuestro trabajo, ser más productivos y obtener mejores resultados. Porque, desde luego, volver al papel y boli parece que no es algo muy razonable ni la mejor idea. En España, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado la instrucción 2/2026, en donde, entre otras cosas, obliga a los jueces a emplear solo aquellos sistemas de inteligencia artificial que sean facilitados por la propia administración. Se pretende que el juez no utilice su cuenta personal de ChatGPT para ayudarse a redactar las sentencias. Y recuerdan, y esto es lo más importante, que los jueces pueden usar la inteligencia artificial como una ayuda, como un asistente administrativo, pero nunca pueden delegar en la inteligencia artificial la decisión del fallo que van a pronunciar. En el día a día, tanto laboral como personal, entiendo que podemos llevar a cabo una serie de verificaciones o de pasos que muchas veces pueden ser de utilidad. Podría ser 4 hábitos defensivos contra las alucinaciones. El primero es muy simple. Rompe su necesidad de complacerte. Dime que no lo sabes si no conoces la respuesta. No te la inventes. El segundo es exigirle que no haga resúmenes parafraseados en datos que tú consideres críticos o fundamentales, como pueden ser citar fuentes jurisprudenciales o datos técnicos a la hora de rellenar un informe. Pídele siempre citas textuales parafraseadas para que tú puedas comprobar que ese dato es 100% real. El tercer hábito sería elegir la inteligencia artificial adecuada. Para contestar un correo electrónico, me consta que hay personas que utilizan la IA para responder emails, puede valerte tu cuenta gratuita de Grok. Pero para datos verificables, usa agentes con acceso real a Internet que te den la URL que han consultado para darte la respuesta.
Y por último, hay también quien utiliza lo que sería una auditoría cruzada, que no es otra cosa que poner a las IAs a discutir entre ellas. Pero en última instancia no conviene perder de vista lo esencial. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Va a mejorar, poco a poco, cada año será mejor que el anterior. Y bien utilizada nos va a convertir en mejores profesionales. Nadie discute que la invención de la calculadora, de la máquina de escribir o del propio Internet nos ha permitido ser más eficientes y mejores en nuestro trabajo. Pero el derecho sigue siendo algo profundamente humano. Los litigios nacen de personas, de conflictos reales, de historias concretas, y siempre se va a necesitar el criterio humano que escuche, vea e interprete esa prueba, esa declaración, ese elemento probatorio que determina en qué sentido debe dictarse la sentencia, si estimatoria o desestimatoria, si condenatoria o absolutoria. La inteligencia artificial no es más que un cambio, uno más de los muchos que hemos tenido y a los que ya nos hemos adaptado. Es una nueva oportunidad para ayudar a las personas y no tengo ninguna duda de que vamos a saber utilizarla.